de la sombra a la luz. Como Jung, la Gnosis y el Kybalion revelan el verdadero yo desde los albores de la humanidad, el ser humano ha buscado comprender quién es en realidad. Bajo los mitos, las religiones y las filosofías, siempre ha latido una misma pregunta: ¿qué somos y por qué estamos aquí? Tres caminos, aparentemente distintos, han intentado responder a este enigma eterno. La psicología profunda de Carl Gustav Jung, la sabiduría gnóstica de los antiguos iniciados y los principios herméticos revelados en el Kybalion. Cada uno, desde su propio lenguaje, nos habla del mismo proceso: el viaje del alma desde la oscuridad de la inconsciencia hacia la luz del autoconocimiento, desde la sombra hasta la totalidad del ser. Para Jung, la individuación es el núcleo del desarrollo psíquico, el proceso por el cual una persona integra los aspectos ocultos, reprimidos o inconscientes de sí misma para convertirse en un ser completo. No se trata de alcanzar una perfección moral, sino de una integración profunda de todos los opuestos que habitan en el alma: luz y sombra, masculino y femenino, espíritu y materia. El inconsciente no es un enemigo, sino una fuente de sabiduría. En su lenguaje simbólico, el alma nos habla a través de los sueños, los mitos y las sincronicidades. La meta no es escapar del mundo, sino reconciliarse con él, hasta descubrir en el centro de la psique lo que Jung llamó el sí mismo, la chispa divina, la totalidad interior que trasciende el ego y conecta al individuo con el todo. La gnosis, mucho antes de Jung, ya hablaba de un conocimiento que no se adquiere con libros, sino con el despertar de la conciencia. Gnosis significa literalmente conocimiento, pero no cualquier conocimiento. Es el saber interior, la experiencia directa de lo divino dentro del ser humano. Los antiguos gnósticos enseñaban que el alma humana cayó en la materia, olvidando su origen luminoso. En ese olvido nació la prisión del ego, la ilusión de separatividad, el mundo de la ignorancia. El proceso de redención no consistía en seguir dogmas ni templos externos, sino en recordar quiénes somos realmente. El gnóstico despierta cuando reconoce que el reino de Dios está dentro de sí, cuando comprende que el Cristo simbólico no es una figura histórica, sino un principio interior que busca manifestarse a través de la conciencia purificada. Esta visión coincide sorprendentemente con la psicología de Jung. Para él, el inconsciente colectivo contiene arquetipos universales, figuras y símbolos que representan las experiencias más profundas del alma humana. Uno de esos arquetipos es precisamente el del Cristo interior, el héroe solar que desciende a las tinieblas del inconsciente para liberar la chispa divina atrapada en la materia. En el lenguaje de Jung, ese descenso al inframundo es el encuentro con la sombra, la parte de nosotros que tememos, que negamos o proyectamos sobre los demás. Pero sin enfrentar esa oscuridad, no puede haber luz. El proceso de individuación es, en realidad, un proceso de redención interior. El alma se reconcilia con su sombra, la transforma y asciende a un nuevo nivel de conciencia. Así, la psicología profunda se convierte en una forma moderna de alquimia espiritual. En el Kybalion, texto hermético publicado a comienzos del siglo XX, pero basado en enseñanzas muy antiguas, encontramos los 7 principios universales que rigen toda manifestación: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y género. Estos principios no son simples teorías metafísicas, son mapas del funcionamiento de la realidad y del alma. El primero, el principio del mentalismo, afirma que el todo es mente, el universo es mental. Es decir, la realidad exterior es reflejo de la conciencia interior. Todo lo que existe es una manifestación de la mente universal, y cada ser humano participa de esa mente divina. Este principio resuena profundamente con la idea junguiana de que la psique y el cosmos no están separados. Ambos son expresiones de una misma totalidad. Lo que ocurre dentro se refleja fuera, y viceversa. El principio de correspondencia: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Conecta directamente con la gnosis y con la psicología analítica. El gnóstico comprende que el universo es un espejo del alma. El junguiano entiende que los arquetipos interiores se proyectan en la realidad. En ambos casos, la clave está en mirar hacia adentro para transformarlo de afuera. No hay salvación externa, no hay liberación que venga de otro. Todo proceso de despertar comienza con el reconocimiento de la propia sombra y culmina con la unión con el todo, lo que Jung llamaría el sí mismo y los hermetistas el uno o el todo.
El Kybalion también enseña el principio de polaridad. Todo tiene su opuesto, y los extremos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. Este principio explica que la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el amor y el odio, no son realidades separadas, sino manifestaciones de una misma energía en diferentes niveles. Jung diría que el alma debe integrar los opuestos para alcanzar la totalidad. La gnosis hablaría de reconciliar la dualidad del mundo material para regresar al uno. Ambos coinciden en que la liberación no se logra negando la oscuridad, sino abrazándola y transmutándola. La verdadera sabiduría consiste en ver la unidad detrás de las apariencias. En el proceso de individuación, el alma pasa por varias etapas. Primero, el encuentro con la sombra, la confrontación con los aspectos reprimidos del yo. Luego, el diálogo con el anima o el animus, las imágenes del principio femenino o masculino interior. Más adelante, la integración del arquetipo del sabio o del guía interior, que orienta hacia la totalidad. Finalmente, la unión con el sí mismo, la conciencia divina en el centro del ser. Este viaje es paralelo al sendero gnóstico de caída, redención y retorno, así como al proceso hermético de disolución, purificación y coagulación, solve et coagula. Todo lo inferior se transforma en superior. Todo lo oscuro se vuelve luz. Lo que en el lenguaje psicológico se llama individuación, en el lenguaje esotérico se llama iluminación. La gnosis y el Kybalion ofrecen además una comprensión cósmica de este proceso. El alma humana no está separada del universo. Es una chispa del mismo todo que se experimenta a sí mismo en infinitas formas. El principio de mentalismo enseña que cada pensamiento y cada emoción son vibraciones que moldean la realidad. Por eso el trabajo interior no es un lujo ni una evasión, sino una verdadera creación. Quien transforma su mente transforma su mundo. Jung diría que el inconsciente colectivo cambia cuando un individuo alcanza una nueva conciencia. Los gnósticos hablarían de la redención del mundo a través del despertar del alma. Los hermetistas lo expresarían como la transmutación del plomo en oro, del ego en espíritu. La sombra, en este contexto, no es algo que deba destruirse, sino comprenderse. Es la parte del todo que se oculta para que la conciencia tenga algo que iluminar. Sin sombra no hay crecimiento, sin error no hay sabiduría. El alma que acepta su oscuridad se vuelve luminosa. La individuación no es un proceso de negación, sino de aceptación radical. Jung decía, no se llega a la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La gnosis coincide. El despertar ocurre cuando el alma reconoce su ignorancia y decide volver a la fuente. Y el Kybalion lo resume en su principio del ritmo. Todo fluye, todo sube y baja, todo se mueve entre los polos opuestos de la existencia. El sabio aprende a moverse en ese ritmo sin ser esclavo de él. Al comprender la relación entre estos tres caminos, descubrimos que todos apuntan al mismo fin, el conocimiento del ser. La psicología profunda nos ofrece un lenguaje moderno para hablar de lo que las tradiciones antiguas ya sabían. La gnosis nos recuerda que la sabiduría no se aprende, se despierta. El Kybalion nos da las leyes que rigen ese despertar. La unión de estas tres perspectivas ofrece una visión completa del ser humano como puente entre lo finito y lo infinito, entre el microcosmos y el macrocosmos. Individuarse es recordar que no somos solo una mente separada, sino una expresión de la totalidad cósmica experimentándose a sí misma, de la sombra a la luz. Ese es el viaje. No se trata de escapar de la oscuridad, sino de comprender que la luz solo puede brillar en medio de ella. Cada conflicto, cada miedo, cada error es una oportunidad para integrar una parte perdida del alma. Cuando el ego se disuelve en el fuego del conocimiento interior, el alma despierta a su verdadera naturaleza. Entonces el buscador comprende que no había nada que alcanzar, porque siempre fue el todo buscándose a sí mismo. La individuación, la gnosis y el Kybalion son tres lenguajes para una misma verdad. El ser humano es un universo en miniatura, y el universo es la proyección del alma que se conoce a sí misma. El camino continúa eternamente, porque el autoconocimiento no tiene fin. Cada revelación abre nuevas profundidades, cada luz proyecta nuevas sombras. Pero en ese movimiento, el alma se vuelve cada vez más consciente, más libre, más real. En el silencio interior, cuando el yo se rinde ante el sí mismo, se escucha la antigua voz que susurra: tú y el todo sois uno. Ese es el secreto que Jung, los gnósticos y los hermetistas han querido recordarnos desde hace siglos.
Ese es el paso definitivo, de la sombra a la luz, del olvido al recuerdo, de la ilusión a la verdad del ser.